Esta tertulia fue grabado el sábado 25 de julio del año 2026 en la librería Alejandría, Centro Comercial Líder, Caracas, Venezuela. Suscríbete a mi canal, regálame un pulgar arriba y clic en la campanita para más novedades. También sígueme en todas mis redes sociales con mi nick @geekilustrado. Esto es El Geek Ilustrado, donde hablamos de la cultura pop en contexto. Muy buenas a todos los presentes. Gracias. Esto es El Geek Ilustrado, donde hablamos de la cultura pop en contexto. Y hoy hablaremos de una de las obras prácticamente cuna de la narrativa occidental. Junto con La Ilíada y otras grandes novelas de otras naciones antiguas, como puede ser Gilgamesh o El Romance de los Tres Reinos o Viaje al Oeste, entre muchos otros, han sido, por decir, los antepasados de las grandes narrativas que conocemos hoy en día. Y para esta ocasión hablaremos de el clásico de Homero, La Odisea, el viaje al regreso a casa y todas las adversidades que ha tenido que afrontar su protagonista en este gran viaje. Y bueno, en este viaje por lo que son las cunas de la narrativa en la antigua Grecia, no vengo solo. Les recuerdo que este proyecto es un proyecto independiente dirigido por mi persona Charles Rodríguez, así, y que bueno, para esta ocasión y en agradecimiento con la librería Alejandría por prestarme su espacio, vengo acompañado de mis invitados para la velada de hoy, conversando de este clásico de la, vamos a decir, de la narrativa clásica. Para esta ocasión me acompaña Joaquín Ortega, escritor, también a Irina Koyosbosky, periodista y escritora también, y por supuesto Moisés David Moreno Salazar, director de cine que ha dirigido algunos cortos y también una persona académica en el ámbito cinematográfico porque trabaja en ello. Bueno, les damos la bienvenida a este conversatorio del Geek Ilustrado, donde vamos a compartir algo de conocimiento popular y de una obra que forma parte de nuestro ADN, pero que lleva bastantes años de existencia y que aún así, hoy en día, todavía sigue dando cátedra para todos nosotros. Antes de empezar, me gustaría que mis invitados me platicaran, y vamos a empezar como de derecha a izquierda, ¿cómo fue su primer acercamiento con la obra? ¿Cómo fue que conocieron la obra? ¿Cómo empezaron? De una manera breve para después a profundizar más en esta maravilla. Moisés. Ok, gracias Charles. Bueno, brevemente mi acercamiento con la obra vino en el liceo, cuando por supuesto la comentaban junto con la Ilíada, ¿no? Sin embargo a mí no me la mandaron a leer como tal, sino que simplemente la mencionaban, ¿no? Y habían elementos específicos que nos mandaban a estudiar o páginas específicas a leer. Ya después de eso, cuando yo comienzo a leer por mi cuenta, me consigo con esta copia precisamente del Nacional, que era de una persona a la que yo admiraba mucho, y se la compré porque era una persona que vendía libros. De hecho hice un documental de esa persona, y justo con el paso de los años intenté leer el libro, pero me costaba como que un poco entrar en esta narrativa porque estaba acostumbrado a otro tipo de literatura, que en este caso no es literatura como tal, narrativa como decía Charles, pero eso, ¿no? Y ya después, con todo esto de las adaptaciones y de otros intereses personales, fui entrando a este libro que, bueno, me encanta y que ya iremos desglosando poco a poco. Hola, gracias. Mi nombre es Irina Koyosbosky. Sorry. No, tranquilo. Es difícil de pronunciar la primera vez y después de que lo aprendes nunca más lo vas a olvidar. Suele suceder. Mira, mi primer acercamiento con esta obra en particular fue de muy chiquita.
porque en Radio Caracas Televisión pasaban unas comiquitas que eran inglesas, me parece, o americanas, y contaban historias como el fantasma de Canterville y todas estas cosas, y eran unas ilustraciones que las pasaban los sábados en la mañana, y allí pasaban fracciones o fragmentos de la historia de la Odisea y de Troya y de diferentes clásicos, y me parece siempre importante que la mejor manera de acceder a la cultura de los niños es a través del lenguaje de los niños, y era lo que yo venía comentando hace ratito con el señor que me trajo, que es que cuando nosotros llegamos al liceo te mandan a leer la Ilíada, y si tú no tienes costumbre de leer, y si no tienes el hábito ni de la lectura ni de la cultura, es un ladrillo y es un sufrimiento, y lo único que tú quieres es pasar ese examen, y no te importa qué era lo que decían allí, y no aprendes nada, te lo caletreas y a los 3 días se te olvidó. Entonces yo siento que la mejor manera de que el arte, la cultura, la historia, la literatura entre en la sociedad a través de los niños es en el lenguaje de los niños, y por eso es que la humanidad desde el origen de los tiempos se reunía alrededor de una fogata para contar las historias, porque cuenta cuentos, y creo que es la mejor manera de que te llegue la información y trascienda a través de las distintas generaciones. Evidentemente cuando me tocó en bachillerato leer la Ilíada, bueno, era un sufrimiento, porque no entendía casi que nada de lo que decía, y eso que yo estaba leyendo, una versión que era un resumen que estaba en el libro de literatura, y de allí yo tenía que subrayar, porque el glosario estaba dentro del mismo libro, para después volver a leer. Sin embargo, cuando ya estaba un poquito más grande, en los 20, me encontré en el Boulevard de Sabana Grande, donde vendían los libros usados, una versión de la Eneida. Me llamó muchísimo la atención, la compré, comencé a leerla, y honestamente no entendí nada la primera vez que la leí, y yo la leía en el metro cuando iba a trabajar, y comencé a subrayar todas las cosas que no entendía. Llegaba a mi casa, no existía internet y no habían teléfonos inteligentes. Llegaba a mi casa y buscaba en el diccionario el significado de esas palabras, se las anotaba chiquitito en el libro, y al día siguiente volví a leer el mismo capítulo en el metro, pero con la traducción del diccionario. Y eso me ayudó a entender el 50% de la historia, porque luego viene el otro 50%, porque una cosa es que entiendas el significado de la palabra, y lo otro es que entiendas el sentido que el autor quería dar con el uso de esa palabra. Y comencé a entender cómo describían a los personajes a través de adjetivos, y ese adjetivo lo repetían muchas veces, y yo no sabía de quién carrizo estaban hablando, y me tenía que regresar para ver, ok, el de los pies alados es Mercurio, porque se te olvida, hasta que vas formando el hábito, ¿no? Poco a poco lo vas formando, y posiblemente, como dijo Charles hace rato, a mí me dan un libro ahorita de Tolkien a lo mejor, y me siento a leerlo, me va a pasar a lo mejor a las primeras de cambio, porque necesito conocer ese universo, necesito conocer cómo se expresa ese autor y cómo quiere hacerte entrar en contexto, ¿no? Y entonces uno va como sobre arenas movedizas mientras te estás acostumbrando. Ya después es más fácil, ¿no? Es lo mismo cuando tú entras en las películas y te enseñan en los primeros 15 minutos quién es el personaje, de qué va cada cosa, para que tengas más o menos una idea de la historia, y ya a los 20 minutos ya estás dentro de la historia, y ya no estás pensando que estás viendo una película, sino que estás viviendo las emociones que la película quiere que lleguen a ti. Entonces eso fue en pocas palabras, que nunca son pocas las que digo, porque me encanta hablar, cómo me acerqué a esta obra. Okay. Gracias. Bueno, también llegué a la Odisea por vía de las caricaturas, recuerdo dos específicas. Una era una versión de Joyas Literarias Juveniles, que era una especie de suplemento de caricaturas donde narraban grandes historias de la literatura, por supuesto de una manera visual, con unos diálogos muy precisos, y bueno, eso daba pues pie a que uno quisiera saber algunas cosas más, o simplemente te quedabas pues con la puesta en escena. Y también había en el Canal 8 unas caricaturas que eran las aventuras de Mr. Magoo. Mr. Magoo tenía unas aventuras
más allá de todos sus enredos, hicieron como una versión donde él reproducía grandes personajes de la historia, y me acuerdo que hubo 2 días seguidos o 2 domingos seguidos donde primero dieron la Odisea y después dieron Moby Dick, y me llamó mucho la atención que había muchos paralelismos, ¿no? Entonces creo que eso me despertó un poco la inquietud de saber un poco más de Homero y de la Odisea. Bueno, para cerrar esta parte de cómo conocimos la obra, en mi caso será, por decirlo más sencillo posible, y es que, miren, mi acercamiento con la Odisea fue con la adaptación tipo miniserie de 2 capítulos que fue en los 90, que se llamaba así, La Odisea. Esa serie la pasaban era en RCTV y fue lo más cercano que tuve sobre la obra. Ahí fue que conocí cómo era la estructura, los personajes y todo eso. No sería sino hasta décadas después que comenzaría a leer la obra. Pero digamos que esa miniserie de la Odisea fue la que me marcó de niño, porque ese fue mi primer acercamiento con todo el concepto de la mitología griega. Y ahí fue que después comencé a consumir otras obras inspiradas o relacionadas con dicha mitología en cualquier medio. Si no, bueno, desde God of War hasta los juegos históricos como Age of Empires, que te dejaban jugar con los griegos, y también ¿qué más? Bueno, también Furia de Titanes, tanto la original de los 80 como la nueva, y otros sin fin más de historias también ambientadas en la antigua Grecia. Ah, y por supuesto Wonder Woman, también porque es griega. Pero ahora sí, ya cerrando esta etapa, para este conversatorio, bueno, decidimos dividirlo, por decir, para empaparnos más en la temática, en 3 cantos. Y este primer canto va a estar dedicado a lo que va a ser el contexto histórico. Aquí vamos a narrar cómo era la Grecia cuando se narraban esas historias, cómo era la forma que se narraban y otros detalles. Y bueno, me gustaría empezar primero con una introducción para después darle espacio a mis invitados que tienen más chicha en el tema. Muy bien, recordemos esto, para los más despistados. La Odisea en realidad no comienza como algo escrito, sino como oral. Historias que se contaban de forma oral en pueblos, en reuniones y en varias partes de lo que era Grecia. ¿Ok? Y más o menos eso sería en lo que era la edad micénica, o que también se conoce como la edad de bronce. Estamos hablando de una época bastante lejana de la antigua Grecia. En esa parte, según los registros, es que ahí era con donde se contaban las historias de forma oral. Venía alguien a encargarse de narrar la historia. Recordemos que comúnmente siempre esas narraciones o esas historias siempre era una mezcla de varias cosas. Desde algunas leyendas que siempre se basan en un hecho real, como también mezclándole con muchas temáticas o cosas mitológicas. Recordemos que en la Grecia antigua se creía en lo que era el politeísmo, o sea, adorar varios dioses, siempre representados en cualquier elemento. Zeus, padre del Olimpo, dios del trueno y también tremendo mujeriego. Poseidón, rey de los mares, así. Hades, dios del inframundo, todo viniendo de sus padres de los titanes, y esa clase de cosas que siempre se narraban en su historia y toda su mitología. Ahora sí, vamos a seguir profundizando un poco más. ¿Quién quiere agarrar la batuta? Bueno, si podemos seguir con el orden que teníamos, creo que es interesante ese elemento de narrativa oral porque se asemeja un poco a lo que nosotros hoy en día decimos como coloquialmente como el chisme, ¿no? Porque obviamente allá en aquel entonces alguien se enteraba de algo y llegaba a decírselo a alguien más, y esa otra persona luego se lo contaba a alguien más, y obviamente trastocaba cosas de esa narrativa, ¿no? Entonces llegaba un punto en que qué tan fiel era el primer relato lo que estaba contando esa última persona, ¿no? Por eso se fueron creando estas figuras de la Edo, ¿no? Que viene de este término en griego que es cantor o algo similar, donde esta persona se encargaba, ¿no? De relatar esta historia a las demás personas que no la conocían. Curiosamente, Homero, que es esta persona a la que se le atribuye esta historia, no se sabe del todo la identidad del mismo, ¿no? Porque incluso hay historiadores que dicen que puede que sea incluso varias personas que se englobaron en un solo narrador. De hecho, Homero es un término que en griego significa rehén o algo similar. Por lo tanto, había personas que pensaban que Homero
podía ser parte de algo que se conocía como los Homerodai, que era como los hijos de los rehenes, de manera que eran personas que eran capturadas y no iban a la guerra porque eran personas como consideradas poco fiables, pero entonces como tú no podías luchar por nosotros, entonces te poníamos a contar las historias. Entonces era como que tu papel era, acuérdate de esto, mira, te vamos a contar, pasó esto, mataron a fulano, fueron a tal sitio, no se te olvide, porque si te nos olvida a nosotros, tú eres el encargado de eso. Entonces esa persona era como este libro humano, entre comillas, donde tenía que relatar, ¿no? Entonces se cree que Homero incluso no era una sola persona, sino que eran varios que fueron como que recaudando todos estos elementos hasta que los fueron transmitiendo de generación en generación, ¿no? Entonces creo que ese contexto es interesante porque claro, hay personas que a la hora de hablar de esta historia hablan de la fidelidad de la misma con respecto a la época, y es como recordemos que esto era algo que pasaba oralmente de unos a otros, entonces qué tanta fidelidad podía mantenerse quizás al final, ¿no? Creo que esto que tuvimos, bueno, fue lo que quedó, pero no sabemos cómo lo contaron por primera vez. Entonces eso me parece bastante interesante y creo que es un contexto a tener en mente cuando uno lee la historia, ¿no? Que esto pasó por muchas manos, bocas, pensamientos, etcétera, 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 y se contrasta un poco también con otras obras como la Ilíada, porque si bien se dice que Homero es el escritor de ambas, o tú lees la Ilíada y luego lees la Odisea, hay como ciertos elementos que se diferencian en la narrativa, que tú dices, bueno, ¿qué tanto pudo haber sido la misma persona? O qué tal si las diferencias se deben a la madurez del narrador. Quizás cuando contó la Ilíada era una persona que no sabía contar de cierta forma y luego desarrolló otras herramientas, ¿no? Entonces creo que eso es algo que, bueno, da para mucho que hablar, ¿no? Y la etimología y las traducciones, etcétera. Pero bueno, como ya le pasó, bueno. Por cierto, antes de dar la otra palabra, una cosa que mencionaste de las oraciones, es que, no sé por qué, pero creo que eso lo debatiremos en el tercer canto, que serán las reflexiones finales, porque yo siento que en la actualidad como que también lo estamos como que repitiendo. O sea, me explico, si en la antigüedad, que no había medios de comunicación, ni internet, ni nada por el estilo, así era como se contaba la historia, o se interpretaban a pesar de distancias, curiosamente, como que estamos repitiendo esas acciones de nuestros antepasados con la internet y otros medios. Pero eso lo explicaré más adelante. Ya entenderán el porqué. Bueno, yo tengo por ahí una chuletica porque leí algo que me gustó muchísimo y quiero hacerlo textual, porque alguien comentaba sobre la Ilíada y sobre la Odisea, que son las primeras muestras que existen de algo donde cuentan esta historia que está escrita. Son papiros del siglo III y los escritos formales fueron en el siglo VIII y la recopilación es del siglo X, y todo esto pasa 400 años antes de que Homero naciera. Entonces ahí es donde definitivamente la figura de Homero como el escritor de todas estas historias entra en esa tela de juicio, y que no es una persona, sino que es una sumatoria de personas. Yo hago aquí el paralelismo, salvando las distancias, de la Biblia, en donde muchas personas escribieron a través del tiempo distintas historias que las recopilaron y las unieron en un libro que se llama la Biblia, sin ánimos de ser, de faltar el respeto al creyente, pero es exactamente lo que pasa con los hermanos Grimm. Se dedicaban a pasear pueblos y recogían las historias que contaban en los pueblos y las convirtieron en la Caperucita y en Blancanieves, que nosotros conocemos, y que después Disney la dulcificó. Entonces, si tú te pones a ver, Homero, como creador de la Ilíada y de la Odisea, es el Homero de los cuentos de los hermanos Grimm, y también Disney es el Homero de las historias de los hermanos Grimm, y así sucesivamente. Y nosotros tomamos a lo mejor hoy, y lo que en cine llaman una versión, somos el Homero de esa historia que alguien más contó de años. Entonces sí pienso que va orientado en ese sentido. Y no solo eso, sino que originalmente se pensaba que eran historias o cantos en donde involucras la mitología, por lo tanto se creía que era una historia de ficción
con algunas pinceladas históricas, pero hubo, se me fue el nombre, pero fue un arqueólogo alemán que después de hacer varias investigaciones identificó que Troya existe. Pues se fue la batería de él. Dale con este. No sé. Que Troya existe, ¿no? Es acá. ¿Es ahí? Ah, es la corneta. Bueno, que Troya existe, que Ítaca existe, que las distintas islas existen y las fueron ubicando porque la historia de la Odisea, a medida que van pasando por diferentes lugares, es un mapa del mar Egeo y te va indicando los vientos como efectivamente ocurren en el mar Egeo y te va indicando las corrientes marinas como efectivamente ocurren. Entonces, es una historia mitológica con la ficción de los dioses, con un evento histórico que fueron las guerras, que no necesariamente fue Troya y otras guerras que hubo en la zona, pero que probablemente lo más llamativo era Troya, y a su vez es un mapa geográfico, es un mapa del mar, de las corrientes marinas, es un mapa de cómo corren los vientos, y es un mapa, además de geológico, de los movimientos telúricos que hay allí, porque recordemos que en la filosofía, en la mitología, muchas veces el hecho de decirte que Zeus había tomado a un niño convertido en águila y se lo llevó guindando por el pañal para su nido que estaba en la parte alta para enseñarlo y ser un semidios, era la explicación que daban de un águila que había llegado y se había llevado a un niñito para comerse. Pero es más fácil justificarlo de esa manera. Entonces ya el hijo no está entre nosotros, sino que es parte de las deidades porque se lo llevaron al Olimpo. Porque los titanes son, toda Grecia, toda esa zona tiene las placas tectónicas en movimiento constantes. Entonces los titanes son permanentemente las erupciones, los terremotos y todas estas cosas. Entonces la Ilíada, como la Odisea, como muchas otras obras de esa época, son, además del documento literario y cultural, te está hablando de la geografía, y esa geografía es la que te dice cómo vivía la gente en esa época. Si nos vamos a Pompeya, el Vesubio, cómo vivían las personas, que te lo describían en el texto. Ahora llegan los arqueólogos y cuando hacen los descubrimientos encuentran a esta pareja abrazada, o encuentran a las ovejas, o encuentran los baños, y coincide con lo que estaban en esos textos. Entonces, evidentemente que es el registro histórico, a pesar de que es literatura o ficción o lo que sea, de cómo se vivía en esa época. Yo, aló. Disculpen, se murió el micrófono. Culpa de las sirenas. Bueno, retomando un poco el contexto, me gustaría hablar vamos a decir, el músculo que tiene la narración, ya sea que le haya creado un grupo de gente o que haya sido una sola voz real. Digamos que el caldo de cultivo, y es muy importante, lo que le da sentido a los personajes y a la presencia que tienen los personajes hoy en día, es justamente ese respeto por la ética que está inspirada, por supuesto, en los dioses, pero que también está inspirada en la sabiduría popular y en el respeto que se daba entre los griegos, ¿no? Uno de los puntos clave que siempre hay que tomar en cuenta es que se respetaban a los dioses, se respetaban a los padres y se respetaban a los extraños. Esas tres grandes líneas serían como los tres mandamientos griegos. Tienen pues una resonancia hoy, por supuesto, en otros códigos de conducta religiosa, pero digamos que son los temas que se convierten, por decirlo de alguna manera, mal y pronto, con un concepto que no existía entonces, que es tabú, es decir, que era lo que tú no debías hacer. Básicamente, fundamentalmente, habían dos cosas que tú no debías hacer cuando eras griego. Uno era ser cobarde y el otro no caer en ibris, es decir, no creerte un dios. Entonces, los cobardes y los que se creían dioses eran los extremos de esos seres humanos que, entre comillas, se iban a convertir en los personajes de relleno de todas estas grandes épicas. Siendo que
la Ilíada y la Odisea supuestamente están escritas por el mismo autor, no hay duda de que lo que nos ha llegado hasta el día de hoy, que son justamente estas tradiciones orales, que luego fueron registradas por escrito, hay mucho de lo que venimos justamente a hacer hoy, que es el tema de la narración, el tema del storytelling. Entonces existe en principio un medio y un fin que progresivamente va a pasar a la reflexión de ciertos filósofos, empezando por Platón y especialmente Aristóteles en su poética, que nos dice por qué los personajes se comportan de tal manera, por qué van moviéndose de un sitio a otro y por qué aparece pues la palabra maravillosa que es dromos. Dromos es movimiento, es la base de lo que entendemos por drama y es lo que nos tiene reunidos hasta el día de hoy. O sea, no nos interesa si Odiseo existió, no nos interesa si Penélope existió, pero la historia y las emociones siguen suscitando nuestra atención. Entonces creo que el tiempo histórico es muy importante, o sea, entender que Homero también de alguna manera, al igual que Hesíodo, planteaban pues las bases de esa comprensión de la naturaleza a través de las acciones de los dioses, y algo muy importante que está en los primeros cantos, en el primer canto de la Odisea, que es cuando Zeus dice: palabras más, palabras menos en la asamblea, los humanos creen que todo es culpa de nosotros, y no, los humanos metemos la pata y le echamos la culpa a los dioses. Entonces, ¿hay libre albedrío? Sí. ¿Hay de alguna manera hay algún orden que viene desde los dioses? También. Los dioses inspiran, sí, pero al fin y al cabo quienes deciden son los seres humanos. Creo que esto es uno de los elementos fundamentales, y justamente la historia tanto de la Ilíada como de la Odisea tiene que verse a la luz de ese respeto a los padres, el respeto a los extraños y el respeto a los dioses. Si te comes la luz de alguna de esas tres áreas, te va a caer de alguna manera las fuerzas de la naturaleza, o las fuerzas que reequilibran, que puede ser la némesis o como diosa de la venganza, o simplemente el universo reacomodándose. No hay ningún personaje en la Odisea que sea santo. ¿Por qué? Porque cada uno de ellos cometió un pecado contra los dioses o contra los hombres, y bueno, ahí entramos en el terreno de las adaptaciones cinematográficas, que bueno, siempre van a ser la versión del autor que filmográficamente lo plantee, pero digamos que como texto siempre es bueno leerlo bajo estos tres grandes círculos concéntricos que serían como los tres grandes mandamientos griegos. De hecho, ahora que menciona la parte de escrita, ya cuando la obra se pudo recopilarse en forma de texto, eso creo que hay tres elementos muy importantes, tres acontecimientos que han permitido que el texto de estas obras pueda permanecer en el tiempo. Porque una cosa, las palabras se los lleva el viento. Puedo contar una historia a través de mi boca, pero puedo interpretarla como yo quiera. Pero si no está, por decir, escrita, se tomaría que no existe, porque puedo hacer 1000 interpretaciones de una misma historia, pero la que se logra documentar, esa sería, por decir, la oficial, porque es la que queda registrada. En el caso de la Ilíada y la Odisea, que de hecho es una obra mucho más extensa, así, tiene otros relatos también griegos igual de épicos que están interconectados, pero bueno, creo que algunas se han perdido y otras se mantienen. Pero por ejemplo, está el caso de la librería Alejandría, no esta, sino la biblioteca de Alejandría, la que comúnmente cada persona que pasaba por dicha biblioteca había que documentar o registrar los textos que estaban ahí presentes, todo lo que se narraba o se recopilaba. Incluso en la biblioteca de Alejandría tenían, por decir, ejemplares del Antiguo Testamento, porque claro, pasaban los judíos y tenían que registrar todo lo que era la Torá en forma escrita. Lo mismo pasa también con la Ilíada y la Odisea, también fueron registrados. Ya después de la caída de la biblioteca de Alejandría, vendría lo que conoceríamos como el Imperio Bizantino, que será unos siglos más adelante, que también permitió recopilar todo eso y también en el transcurso del tiempo ordenarlo en este caso en cantos. Por ejemplo, cuando en la Biblia te lo nombran en forma de capítulo y versículos, con la Ilíada y la Odisea, para poder entenderla, era a través de cantos. Se les denominaba así, canto número 1, 2, y en forma numeral. Y luego tenemos el caso de la era medieval, que también se logró recopilar los textos de las obras y han permanecido en el tiempo, y que incluso han servido también de inspiración a todas las narrativas que vendrían siguiendo. Así que estamos hablando que si no fuera por la invención del texto, posiblemente tanto la Odisea como la Ilíada no existirían, y tampoco las épocas que fueron, por decir, recopiladas, documentadas y preservadas,
creo que tampoco hubiera servido de inspiración a todo el resto de narrativas que vendría después, como la época medieval, el Renacimiento, la victoriana y muchas otras que agarran de esos elementos y lo aplican en diferentes medios artísticos que el hombre crea, desde el teatro, desde la escritura, la literatura, la poesía, luego el cine y para usted que contar. O sea, todo está por decir interconectado porque todos llegan a un mismo punto. Las bases narrativas antiguas clásicas que servirían de base para algo mucho más grande y expansivo en nuestra historia de la humanidad. Y creo que ahí podemos ya animarnos a entrar de una vez. ¿Sí? Sí, le quería agregar allí que algo muy importante en el tema del storytelling y en el tema de todas estas obras de las que estamos hablando ahorita es que las obras te pueden contar hechos, te pueden contar acontecimientos, te pueden contar historia como tal. Eso que nosotros veíamos en el colegio. En el año de 1874, el 25 de febrero, que pasaste el examen y se te olvidó qué pasó ese día. Pero cuando la historia te cuenta una experiencia humana, no importa en qué año y bajo qué contexto ocurra, tú te identificas. Y eso es lo importante del tema del storytelling, de contar historias y cómo esas historias de hace tantos años nosotros las seguimos repitiendo hoy en día de manera consciente o inconsciente, que es el éxito de los storytelling, a poder detectar esos arquetipos, trasladarlos a la modernidad y traspolarlo para que nosotros nos identifiquemos con ellos. Te daba un ejemplo hace un ratito, antes de hacerle el spoiler, aunque tiene mucho tiempo la historia, no me voy a meter en aguas profundas, pero cuando dijo Odiseo, vamos a juramentar todos que nadie va a pelear con nadie, cuando Helena sea comprometida con uno de nosotros, y si alguien se la lleva, vamos a ir a la guerra para rescatarla, es el mismo juramento que te pide el CNE 2 días antes de las elecciones. Vamos a aceptar el resultado de las elecciones y nadie va a pelear. Es el mismo texto, es la misma información, solo que la estás traspolando. Es el mismo arquetipo, es la misma idea, es el mismo origen, como te lo comenté hace rato también. Odiseo se vestía de mendigo y salía a ver lo que hacía su pueblo, y se vistió de mendigo para escuchar a los troyanos y saber cómo vencerlos, y se vistió de mendigo para vencer a los pretendientes de Penélope. ¿Cuántos hemos escuchado aquí que Chávez se vestía de mendigo y pasaba por las calles a ver lo que estaba sucediendo? O el Che, o Fidel, o Charles de Gaulle, o cualquier mandatario. Todos los mandatarios han contado otras personas que se vestían de mendigo y salía a la calle a ver cuál era la realidad. Es Ulises, es Odiseo. Los deportistas también. Y los cantantes. Que se visten de mendigos en Nueva York y se ponen a tocar y entonces uno se no respeta a la persona. A ver, los adecos nunca nos vienen eso. Entonces, pero el punto es, ¿de dónde salió la idea? Salió de allá. Por eso es que dicen que ya todo está contado. Lo que necesitas es readaptar, y como son experiencias humanas, ese es el éxito, cuando tú logras hacer ese switch ahí que te active. Bueno, sí, es verdad. De hecho, si se fijan bien, hasta incluso el psicoanálisis de Freud agarra elementos de la mitología griega para explicar ciertas teorías, como el complejo de Edipo, entre otras más. O el caso de los signos zodiacales, que obviamente los sacan de los griegos. Así. No sé, o sea, sí, lo sé, soy cáncer y entonces, pero bueno. Pero ahora sí, yo creo que con estos detalles muy interesantes para entender cómo era la Grecia clásica, creo que ahí sí podemos indagar cómo podemos entender cómo era, por decir, la Odisea y la forma de cómo se contaba la historia y la travesía de sus personajes, porque a pesar de tanta antigüedad que tiene, aún así sigue fascinando y se nota que, bueno, como dicen, ¿dónde he visto yo esto antes? Y ahí te das cuenta que en todas las narrativas que te has leído, escuchado y visto, parten por un modelo. Y bueno, creo que podemos empezar de esta manera. Para entrar en contexto, en especial para los que quieran comprarse ejemplares de la Odisea, que aquí en la librería la están vendiendo, la obra
ahorita en texto está clasificado por cantos, como ya dije. Los primeros cantos empieza en media res, con Telémaco, en su búsqueda por su padre, buscando información de dónde puede estar el paradero de su padre, mientras tiene que calarse a los pretendientes de Penélope cada vez que van a un festín a comer y hacer un montón de berrinches, y Penélope, bueno, armando una tela para su abuelo así que va a fallecer, pero en secreto la anda desmantelando, porque ni lo que me voy a casarme con estos patanes, yo estoy esperando a mi marido Ulises. Así. Entonces, bueno, esos serían los primeros cantos. Ya la mitad de la historia es cuando Odiseo empieza a contar cómo fue su travesía desde la guerra de Troya, que se tuvo que calarse 10 años en batalla, luego cuando se le ocurrió lo del caballo, y después lo que venía después, dándosela de que yo soy el más bravo porque la tengo más grande, y bueno, prepárate porque los dioses te van a hacerte la vida imposible a la hora de regresar a tu casa. Y ya después finaliza con la famosa matanza de los pretendientes, como que, mira, he atravesado situaciones difíciles, así, y vine aquí para encontrarme con mi esposa. Así que, si hay que derramar sangre, voy a sacar el machete. Y así es más o menos que te lo puedo resumir la historia. Si fueran los llanos, ya me imagino cómo serían los cantautores. Pero bueno, vamos a continuar con esta narrativa. Dígame, ¿cómo ven esta estructura y qué les más ha llamado la atención en las acciones que siempre hacen los personajes? Por lo menos, empezando por los primeros cánticos, que con Telémaco ve las estructuras que muestran, porque dicen, oye, ya esto lo vi, y es que obviamente la obra ya tenía todo inventado. Claro. ¿Quién quiere empezar? Bueno, como bien decía Charles, si bien hay varios cantos en la historia, se puede dividir como en 3 actos, ¿no? Que muchos investigadores lo definen como la telemaquia, que es cuando hablamos de Telémaco los primeros, luego las aventuras de Odiseo y luego la venganza, ¿no? Cuando vuelve a Ítaca. Al inicio creo que lo que más le llama la atención de la telemaquia, estos primeros cantos basados en lo que vivía Telémaco, es no solo la naturaleza y media res que comentaba Charles, ¿no? Que empezamos por el medio de la historia, como que ya pasó una guerra, hay unas personas allí en distintos escenarios, sino que además estamos hablando de una persona que no está allí. Hablan de Odiseo, de Ulises, y se genera todo un misterio a su figura, de qué le pasó, qué hizo, qué no ha hecho, etcétera, y no está allí, ¿no? Entonces es interesante empezar una historia donde el protagonista no está desde un inicio como tal, y que tienes que generar como todo un contexto para luego hablar de él, ¿no? Al inicio con Telémaco, él mismo de alguna manera hace como este papel de nosotros como los espectadores o lectores, porque él quiere saber de su padre, nosotros también queremos saber qué le pasó, y entonces él va en busca de respuestas y nosotros también vamos en busca de respuestas leyendo la historia, ¿no? Entonces, así como él le falta ese contexto, nosotros también nos falta, y así como él va descubriendo ciertas cosas, nosotros también las vamos descubriendo, ¿no? Y así como él va encontrándose con estos elementos divinos, ¿no? Con la guía Atenea y demás, es cuando vamos nosotros también sabiendo todo. ¿Y por qué es curioso esto? Porque Atenea es la diosa de la sabiduría. Entonces Atenea le da dando conocimiento a Telémaco, y nosotros vamos adquiriendo conocimiento también, ¿no? Entonces es como algo interconectado y extrapolado, ¿no? De cómo la sabiduría nos va llegando a la vez que le llega a él. Y ya cuando tenemos este contexto, y ya después podemos arrancar con las aventuras de Odiseo, es curioso porque también seguimos estando en el presente con Ulises y cómo en qué estado se encuentra actualmente, hasta que después podemos ir como sabiendo todo lo que pasó, ¿no? Pero igual no sé, o sea, no me gustaría comentar todavía en todo lo que hace Odiseo y lo que cuenta, hasta que mis compañeros hayan hablado quizás también del inicio y qué cosas quieran acotar de las acciones de Telémaco y Penélope. Bueno, yo siento que el tema de los cantos yo lo traspolo siempre hacia el ser humano, hacia uno, a la experiencia humana. En la primera parte, alguien te cuenta tu historia. Alguien más cuenta tu historia. Telémaco cuenta la historia de su papá. Tú conoces a alguien por la boca de alguien más. Y luego Ulises cuenta su historia de lo que te pasó. Tú estás contando de dónde vienes. Primero te cuentan la historia desde los ojos de otro,
y luego desde tus propios recuerdos, para finalizar contándote la historia en donde estoy, qué es lo que está pasando ahorita. Entonces me parece interesante porque no es solamente añoranzas del pasado, los viejitos, los adultos mayores, los que vivieron en otro país, la añoranza solamente. Eso está contenido dentro de la historia, sino que es las distintas visiones o los distintos puntos de vista de una misma persona en distintos momentos por distintas personas. Somos nosotros. A nosotros nos cuentan nuestra historia, nuestra mamá y nuestro papá, de cosas que nosotros no sabemos, porque éramos chiquitos y no nos acordamos. Porque eras chiquito y gateaste y te caíste y te diste en la frente, y esa cicatriz que tienes es de esto, tú no sabes qué era la cicatriz, pero te la contaron. Alguien más te está contando. Pero también es ese alguien más que le está contando a la vecina, qué lindo es mi hijo que habla 3 idiomas, qué bello es mi hija que es súper inteligente. Y luego vienes a recordar lo que es tu crecimiento, tus historias pasadas, para luego llegar a la madurez de contarte tú mismo. O sea, vivirte en ese instante es contarte eso que estás haciendo en ese momento. Bien, siento yo un poco esa reflexión. Bueno, en el caso de la estructura del libro, sobre todo, bueno, dependiendo de las traducciones y dependiendo de las ediciones, supuestamente hay una edición que es la de Gredos, que es una edición bastante interesante porque, bueno, supuestamente ha pasado no solamente los filtros de la propia literatura, sino de filósofos y de algunos lingüistas, pero también está la edición de cátedra, ¿no? Entonces hay una estructura que es bien interesante porque habla justamente de desde dónde aparece la narrativa, ¿no? Una de ellas es, bueno, justamente como decíamos, el primero, que es Telémaco, o sea, la historia de Telémaco. La telemaquia es básicamente crecer en soledad. Es un niño que crece sin su padre, pero que escucha todas las hazañas previas a irse a la Ilíada. Por supuesto, no dicen las cosas a las cuales se tuvo que enfrentar el mismo Odiseo en la Ilíada, porque no han llegado todavía las historias, pero se sabe que es básicamente un hombre que es muy hablador, muy parlanchín, ¿no? Muy importante eso, porque Odiseo es básicamente el que se salva de los problemas a través de la palabra, constantemente, a través de la inteligencia, y es un poco el arco de su transformación, porque es justamente con Circe donde él empieza a conectarse mucho más con la intuición y hace pues el viaje al infierno, ¿no? Que es justamente, si vemos de los 6 cantos, el canto del medio, que sería el cuarto, es justamente el viaje a los infiernos, que es el que lo transforma para poder llegar al fin a Ítaca, ¿no? Entonces tenemos a Telémaco contando un poco su historia, o el narrador contando la historia de Telémaco. Después vemos a Odiseo hablando de Odiseo en tercera persona, después Odiseo hablando en primera persona, después algo muy importante que son los diálogos que se dan entre Odiseo y el porquero. Luego está el tema de Odiseo y los pretendientes, y luego tenemos justamente la venganza, la matanza y ese anticlímax, pues, que es básicamente reencontrarse con el amor de Penélope, ¿no? La prueba de Penélope, porque Penélope en muchas versiones pareciera que se entrega directamente y otras no, es un poco más cauta y empieza a hacer preguntas, pues, que nada más saben ellos dos como relación de pareja. Entonces creo que es muy interesante porque la estructura nos da, entre otros elementos de interpretación, nos da puntos focales desde donde se está haciendo la elocución, es decir, quién está viendo la narración desde qué punto de vista. Y aquí se conecta con lo que le comentaba hace un rato alrededor de el pensamiento de Aristóteles, y sobre todo en la poética de Aristóteles, en donde él dice que una de las mayores virtudes de Homero como poeta o como narrador es que no habla él, sino que deja que los personajes hablen a través de sí mismos y a través de su lenguaje. Cuando nosotros leemos un libro tal día como hoy, decimos, este personaje es creíble porque habla como hablaría ese personaje, o se comporta bajo la psicología que tiene ese personaje, ¿no? No es casual que en griego el origen de carácter, de caractónimo, es básicamente nombres que hablan, y eso también es claro, es muy importante dentro de la cultura de los aedos, que es para que no se te pierda la historia que estás narrando oralmente, necesitas que el personaje se parezca al nombre, y que el nombre te diga qué es lo que hace. Por lo menos Tésipo es básicamente el que dueño de caballos. Entonces, si divides la palabra en dos en griego, sabes que es el dueño de caballos y tú te vas a acordar. Y cada uno de esos nombres específicos tiene una relación directa con la forma en que se comporta, ¿no? El más famoso de los casos siempre es Antinos,
que antinos es básicamente la división entre anti y nos, contra el pensamiento. Antinos es el más bruto, el más busca pleito, el más torpe, el que menos piensa. Los otros también son torpes, otros son un poco más negociadores, pero digamos que cada uno de los nombres está justamente conectado con eso. Son nombres que hablan. Un carácter en inglés no es lo mismo que para nosotros, pero un personaje es básicamente un nombre que habla. Entonces creo que la estructura es muy importante porque nos va tomando distintos puntos de vista. Palabras más, palabras menos es lo que hace la famosa película de Kurosawa, Rashomon, que es la misma historia contada de distintos puntos de vista, Rashomon. O Snake Eyes de Brian De Palma, que también está inspirada en ese modelo. Es la misma historia contada de distintos puntos de vista. Incluso la Odisea da para tanto que hay versiones de la Odisea contada desde el mundo femenino, desde los hijos de Penélope, o desde las sirvientas, o desde el porquero, o desde el perro. Hay un cómic que es justamente Argos viendo todo el desastre, ¿no? Sí, y una cosa también ya se ha hablado por decir de la estructura y cómo está narrada para que más o menos se guíen a la hora de leer la novela. Pero una cosa también que todavía sigue siendo muy memorable son ciertas cosas, acontecimientos muy importantes que marcan la historia. Y también que hay ciertos personajes que, prácticamente fueron los que dieron inicio a los arquetipos, como tal cual los conocemos. Por ejemplo, el que puede venirme a la cabeza, Circe, sí, es una bruja, pero por toda su manera de cómo la escriben de manera sensual y todo, es prácticamente ya casi la definición de la femme fatale. O extrapolar ese elemento griego de Circe, y ahí es cuando te das cuenta, ahora sé de dónde viene la cuestión de la mujer sensual, liberal, que seduce a los hombres en un mundo conservador, el modelo de la femme fatale. Pero también una cosa que también me parece interesante es también el tema del destino, así, porque claro, Odiseo le dicen, vas a perder a tus hombres, así, al final sigue cumpliéndose, pero él trata como que de evitar que eso, pero eso siempre es como algo muy interesante que plasman en las historias, el dilema del destino, no se puede enfrentar al destino, eso o existe el libre albedrío, como también otras características que también siempre se explayan en estas obras griegas a pesar de todo el contexto que hay. Oye, creo que hay una así que puede llamarme la atención. El tema de las sirenas, también. Claro, comúnmente cuando decimos sirenas siempre nos viene a la cabeza las mujeres con el torso así de femenino y la cola de pez. Pero no, en la obra griega en realidad eran mujeres con cabeza de mujer y al cuerpo de un pájaro. Pero cantaban para seducir a los hombres así y llevarlos hacia su muerte. Y claro, Odiseo como lo atan así, los demás tienen que ser en los oídos mientras siguen navegando para cruzar las costas, y él gritando diciendo suélteme, sácame de aquí, todo eso, cumpliendo sus hombres la promesa de que, miren, no podemos liberarlo, nos dio órdenes, miren, no lo liberen, aunque él diga lo contrario, hay que respetar eso. Pero aún así son travesías, y más aún cuando él en su astucia vence al Polifemo, creo que el Cíclope, así, pero a través de eso es que Poseidón se enoja, y más aún cuando Odiseo, después de decir, el Cíclope dice, ¿quién me dejó ciego? Nadie. ¿Dónde está ese nadie? Oye, ¿de qué estás hablando? Nadie me hizo daño. ¿Qué? Pero nadie te... Y ya después como que, te agarré, pendejo. Fui yo, Odiseo. Oye, ¿no te pudiste haberte callado por lo menos? Así. Pero bueno, lo interesante es que ahí es cuando, claro, esta es una estructura muy importante del tema de la escritura, que en el viaje del héroe. Es que, claro, empezamos con un personaje que está muy arraigado a su casa, o en este caso podemos decir a un hombre que tuvo que ir a la guerra, así, y que obviamente se acostumbró a la astucia que él tenía, porque eso le ayudó a que ganara la guerra, pero claro, eso se le subió a la cabeza, y de ahí es que para su regreso a casa toma, por decir, decisiones que, claro, le jugarían, por decir, en contra, otras a favor, otras en contra, pero ese es todo el recorrido que tuvo que atravesar. Muy bien, para mis invitados, ¿qué interesantes enseñanzas han visto en la estructura de la historia para que digan, wow, es interesante cómo esto todavía sigue permaneciendo aún vigente
hoy en día. A pesar que ya se han visto todos los antecedentes de otras historias, pero cuando ven la Odisea dicen, esto está como conectado, que ahora entiendo cómo todavía siguen utilizándolo, o sea, algo así. Bueno, yo puedo mencionar algo que va relacionado a lo que estás diciendo ahorita, Charles, de Polifemo, y también a otra cosa que comentaba, que luego lo iré hilando, y es el hecho de que es curioso ver todas las enseñanzas y los simbolismos y las metáforas que hay en esta historia, porque claro, uno piensa que esto es una historia que contaban unas personas a otras en distintas reuniones, y uno dice, bueno, qué tanta metáfora y qué tanto simbolismo y qué tanta enseñanza de verdad pensó esta gente en su día, ¿no? De verdad hicieron todo un mensaje en torno a esto, o ellos estaban contando una historia que les parecía entretenida y luego nosotros le estamos dando más vueltas, no sabemos, ¿no? Pero sí hay cosas que están ahí presentes, y una cosa que lo mencionaban hace poco es lo de el ibris, que es orgullo en griego antiguo, ¿no? ¿Por qué? Porque Odiseo es un hombre orgulloso. Odiseo es un hombre que a lo largo de la historia, una de las principales cosas que vemos es que su orgullo lo lleva a cometer distintos errores y distintas aberraciones en contra de los dioses, ¿no? ¿Y qué sucede? En el momento de cuando entran en la cueva y pasa lo del cíclope, ahí es el ejemplo perfecto de las consecuencias del orgullo, ¿no? Porque cuando ellos entran en esta cueva, ellos son encerrados, ¿no? por el cíclope, y entonces él, para librarse de las represalias de los compañeros, le dice que su nombre es nadie, ¿no? Que es lo que comentaba Charles, para que cuando vengan los demás, él le pueda decir, ¿quién te atacó? Nadie. Entonces, ¿qué ocurre? Ahí él se salva. ¿Por qué? Porque dejó el yo de un lado, el ego. Al él desprenderse de su identidad y de su nombre por encima de las cosas, él queda a un lado a decir, yo no soy nadie, literalmente, y ahí él está salvo. Pero justo cuando él sale de la cueva y le dice, yo soy Odiseo, y díselo a los demás, ahí es que él comienza a tener represalias, porque Polifemo clama a su padre y le dice que fue Odiseo el que lo dañó. Entonces, para mí eso, y para muchos historiadores, no solo para mí, es un ejemplo claro de que al dejarnos llevar por el orgullo, terminamos acarreando consecuencias para nosotros mismos. Y luego este tema vuelve a entrar a colación cuando él llega a Ítaca, porque él no llega diciendo, yo soy Odiseo, hola, llegué, ya está listo. No, sino que Atenea le dice, te voy a disfrazar de mendigo para que tú desde abajo veas todo lo que ocurre y luego puedas entrar a tu ciudad como rey, ¿no? Entonces volvemos a lo mismo. Es el ejemplo de que la humildad y no llegar con toda esa soberbia es lo que te permite regresar a casa como tal, es lo que te lleva al éxito. Entonces yo creo que ese es uno de los principales temas que maneja esta historia de lo que es el ibris, ¿no? Como decían los griegos, y creo que es parte de lo principal que se maneja cuando se habla de las reflexiones del Odiseo. Fíjate, Odiseo o Ulises, dependiendo de si eres griego o si eres romano, es visto desde distintos puntos de vista. No es lo que les dije antes de que si te lo cuenta tu hijo o te lo cuenta el conocido. Los atenienses decían o pintaban a Ulises como un traidor, como un político, como el villano, como el malo de la historia. Y tan es así que hay obras de ellos en donde Odiseo en alguno de los momentos termina en una lucha lleno de estiércol. Entonces, ese castigo muy feo era solo para gente mala, ¿no? En esas historias particulares, ¿no? de los atenienses, porque no le tenían en buena estima. Pero luego entonces oyes el otro lado de la historia de la Odisea y de la Ilíada, y está en una zona gris, en donde es un tipo que tiene muchos recursos, que tiene labia, que es inteligente, es recursivo, pero capitaliza para su conveniencia, porque después de que les hace firmar este pacto a todos los pretendientes, él es el que no quiere ir a la guerra por Helena, ¿sabes? No quiere irse a esa guerra que él mismo hizo que los demás firmaran eso. Y la única manera que hacen que él vaya es porque toman a Telémaco y lo ponen frente al arado, porque bueno, él estaba sembrando sal, estoy loco, entonces no puedo ir. Y obviamente al ver a su hijo lo toma y es donde
demuestra que no está loco y se ve obligado a tener que ir. Eso es un poco lo que menciona un escritor sobre el viaje del héroe, que él dice que el héroe tiene muchas historias del cine y de la literatura, tienen un proceso en donde el protagonista va evolucionando hasta convertirse en un héroe. Con Odiseo puede que sí lo veamos así completamente, sin embargo él siempre termina siendo como, en mi opinión, como un antihéroe, porque tiene muchas zonas grises, tiene muchas cosas que son reprobables, tiene cosas que no es para alabar. Sin embargo, cuando Homero lo describe al principio, hay una palabra que él usa, yo la tengo aquí porque bueno, las palabras autóctonas de los griegos no me son propias. Polítropos, que es el adjetivo que dice que hace muchas cosas, tiene muchos caminos, es recursivo, es guabinoso, te están diciendo que es el vivo. Y aquí es donde yo me permito traspolarlo a este momento, porque como las historias te cuentan experiencias humanas, te están contando de una persona que para salvar su cuello va a mentir si necesita hacerlo. Y no está mintiendo porque es una mala persona, sino porque necesita salvarse, porque necesita llegar a su casa, necesita encontrar a su mujer y a su hijo. Entonces, ese cuento de que, bueno, que se robó un pan no es tan malo, porque entonces no va a pagar prisión. Tampoco vayamos por ese lado, porque es una justificación muy... O sea, nos iríamos se me fue el nombre de esta obra francesa de Victor Hugo, no es la idea de Los Miserables, pero es eso que decía Maquiavelo, el fin justifica los medios, y no es una frase que es necesariamente mala o malvada, es que cuando tienes un objetivo y en ese objetivo estás tu subsistencia, el fin sí justifica los medios. Porque cuando dentro de ese conflicto está la vida de tus hijos, de tu mujer o de tu esposo o de tu mamá, el fin justifica los medios, aunque sean reprobables las acciones. Y eso es Ulises. Ulises se sale del mundo del héroe, que es maravilloso, que es impoluto, que es virtuoso, y me lo traen al mundo de lo humano. Por eso es que nosotros nos conectamos tanto con él, porque honestamente, con toda la buena educación que tenemos en nuestros hogares, la Biblia, la Constitución y la norma, ¿cuántas veces no nos hemos puesto la mano en el corazón cuando estás en el medio de una crisis en donde tu vida depende de una acción que a lo mejor no es tan moral o tan buena? Y lleva, disculpa que te interrumpa, pero curiosamente me llamó la atención que ahora mencionas, porque es interesante con lo del concepto del héroe, porque cuando en un pasaje Odiseo está en el inframundo, en el Hades, y se topa con Aquiles ya muerto, o sea, él le reverencia, porque, oye, terminaste muriendo como un gran héroe, pero Aquiles dice, mira, prefiero servirle a un pobre que en vez de que glorifique mis grandes hazañas, porque, o sea, él no se enteró de sus grandes hazañas, son recordadas, pero es como que, ¿para qué me sirve saber todo eso si, o sea, para qué me sirve que hagan todo eso si yo no lo voy a saber? No lo estoy capitalizando. Ajá, no lo estoy capitalizando. No lo estoy disfrutando. Entonces es interesante la cuestión cuando nos identificamos más con Odiseo que con Aquiles, porque Odiseo, a pesar que podemos ponerlo como héroe, en realidad es un ser humano que atraviesa circunstancias, como pasamos todos nosotros, en mayor o menor medida, pero a partir de ahí es que nos identificamos más. Es como pasa en la actualidad con el caso de Spider-Man. Peter Parker es un joven universitario que tiene trabajo, trata de ganarse el sustento y pagar la renta, pero al mismo tiempo ser un superhéroe haciendo lo correcto y haciendo por el bien de la ciudad. Entonces, como dice, es como más o menos así, o sea, él es un hombre de familia que desea con todas sus fuerzas regresar, a pesar que en su camino está haciendo acciones que pueden ser cuestionables, pero como dice Peña Nieto, ustedes en mi posición o en mi lugar, ¿qué harían ustedes?
Bueno, para cerrar este punto, fíjate que más adelante cuando en la Divina Comedia Virgilio se lo encuentra, cuando están contando Virgilio un poquito de la historia de Odiseo, Odiseo le dice, yo te voy a contar, pero, o sea, quiero que me cuentes. Sí, bueno, pero si cuentas la historia como yo quiero que la cuentes. Entonces, ahí sigue estando eso de que hay algunos que lo pintan como un héroe, hay unos que lo pintan como un villano, hay unos que lo pintan como una persona normalita. Y entonces aquí, dentro de eso, vienen las reflexiones que uno, muchos años después, comienza a hacer. Ulises, de verdad, se tenía que demorar 20 años en llegar a su casa. 10 años luchando, bueno, te metiste en ese paquete tú solo porque tú fuiste el que obligaste a esa gente a que firmara eso si se llevaban a ese muchacho. Pero los otros 10, por tu boca, por el orgullo, pero de verdad, esos últimos 7 años que te quedaste con Calipso, es en serio, o sea, no podías salir de allí y tenías allá a Ítaca, la tenías ahí mismito, y tú tenías aquel dolor por tu mujer y por tu hijo, pero en la noche ibas a la cama con, ¿sabes? O en el caso de la ninfa, o en el caso de Circe, porque yo entiendo que Circe a lo mejor te da la poción, pero es que él se tomó el antídoto. Y ojo, Odiseo se queda con Circe, creo que era un año. Y con Calipso 7. Entonces, hazme el favor, qué tristeza, Penélope, la pobre mujer allá tejiendo. No sé lo que ha pasado allá, pero yo estoy aquí dolidísimo por mi mujer, pero me voy a tardar 7 años en llegar a donde está la mujer. No me quiero imaginar qué hubiera pasado si los Odisea fueran escritos por maracuchos. Bueno, los nombres maracuchos vienen de las tradiciones griegas y romanas, por cierto, muchas personas tienen esos nombres. Entonces, el punto es, nuevamente, ¿Odiseo es un villano o es un héroe? Porque cuando tú ves esos 10 años que él se demora en llegar a su casa, por orgullo, por bocón, por sinvergüenza, porque hasta su tripulación, hay momentos cuando se comen las vacas sagradas que tú dices, oye, pero es que la gente tampoco lo ayuda, ¿no? O sea, el tipo quiere, pero es que la gente es como muy, ¿cómo se van a comer las vacas que le dijeron que no se comieran? Entonces, entiendes que es una combinación de muchos factores, y si tú lo traspolas a la sociedad, entiendes que no es solo el viaje físico para regresar a tu casa en los 10 años, es tu viaje interno como individuo de crecimiento y de madurez para poder llegar a tu propia Ítaca, a tu propio destino, pero también es el viaje del colectivo en el medio de ese trayecto, de esa transición, porque le dicen, no vas a llegar con tu tripulación, y aún así él se lanza ese viaje sabiendo que su tripulación no va a llegar, pero su objetivo es llegar él. Entonces, ¿puedes juzgarlo realmente por haber sacrificado todo ese montón de gente para llegar allá? Ahí volvemos a las metáforas o a los arquetipos. ¿A cuántas personas vemos nosotros en nuestra sociedad hoy en día que tienen una visión particular y son capaces de sacrificar a todos los que lo han apoyado para llegar al lugar donde está? Todos los líderes políticos del mundo. Bueno, eso es también por lo cual historias como Juego de Tronos, La Casa del Dragón, al presentar un reparto de personajes complejos con sus matices, eso también ha ayudado a que el público en la sociedad que le tocó vivir se sientan, por decir, identificados, o que al principio odien al personaje pero después ya lo aman, porque oye, al ver todo ese trayecto es interesante verlo de manera sociológica, cómo esas contradicciones de los personajes nos terminan, por decir, enamorando, porque claro, forma parte de su evolución, pero a la vez también nos genera un debate interno o colectivo, según cómo se le mire, en discutir sobre esos personajes, si lo que están haciendo es justificado o no, o cómo estaríamos dentro de ese lugar. Que por cierto, a Joaquín no le damos tiempo a que también dé su opinión, vamos a aprovechar. Okay. Bueno, creo que la principal enseñanza de la Odisea sigue estando vigente, es la relación entre el amor, odio y la distancia. La gente que se ama está separada, la gente que se odia está cerca. Eso lo vemos en las telenovelas, lo vemos en infinidad de libros.
lo vemos prácticamente en todas las historias que tienen la estructura del folletín, es decir, la estructura de los capítulos, algo que te deja guindando para que sigas al siguiente paso. Por supuesto nos da estructura, nos da trama, nos da toda esta construcción arquetípica de los personajes que lo acompañan, que son básicamente una muestra de cuáles son los vicios y las virtudes de los seres humanos. Qué interesante lo que comentaba ahorita Irina acerca de Odiseo, que justamente es un hombre que se vale pues de la astucia y justamente de lo habilidoso con la lengua para escaparse o para desarrollar de alguna manera estrategias de escape. Y bueno, nada, muchos autores dicen que nosotros estamos enterados de lo que hizo Odiseo durante la Odisea, pero también él hizo un montón de desastres antes, durante y después, ¿no? Y una de esas cosas es en la Ilíada, ¿no? Cuando él, de alguna manera, Palamedes, un tipo tan o más inteligente que él, le pone la trampa y le dice: me voy a poner aquí al niñito en medio del arado, si estás loco lo matas, y si no, estás cuerdo y tienes que venirte con nosotros a pelear. Bueno, nada, Palamedes le hace esa trampa a Ulises, es más vivo que él, y después durante la guerra de Troya, Ulises miente, le arma una calumnia, le pone real en la tienda, dice que está trabajando para el enemigo y termina muerto apedreado. Es decir, él cometió un montón de crímenes. En el inicio de la Odisea, cuando visita algunas de las islas, ellos matan mujeres, hombres y niños. Al final, en la matanza, que es una escena más allá pues de comparada a reyes justamente del Viejo Testamento, el libro de Reyes o no sé, Crimen y Castigo, donde vemos justamente esa matanza gore. Ahí no solamente matan a un gentío, sino que después ahorcan a las tipas que fraternizaron con los pretendientes, le cortan la nariz y la oreja a un montón de gente que estaba metido en el terreno. Es decir, es lo más cercano a una venganza de narcotraficante actual, ¿no? Entonces, bueno, chévere, lo vemos como un nuevo héroe, etcétera, está vengándose, etcétera, etcétera, está recuperando su trono, su espacio, pero definitivamente es muy sangriento y no tiene las manos limpias. No lo van a enterrar en una hornita blanca. Sabemos que es un malandro, y justamente eso es uno de los elementos que nos conecta, porque de alguna manera es la derivación después de lo que va a ser el vivo criollo o el vivo del romancero español, o el tío tigre, tío conejo. Nos da risa el malandro, el que saca el celular, el que se roba el voto, el que mira, te engañé. Y justamente ese pícaro es una derivación de ese Polítropos, de ese Odiseo Polítropos, que también de alguna manera compite con Hermes en lo muelero, en lo mentiroso, porque justamente Hermes es eso, pues es el patrono de los grandes oradores, pero también de los ladrones. Y de alguna manera el príncipe y el mendigo están presentes en Odiseo como personaje característico y como arquetípico para el resto de la tradición occidental. Pero fíjate, quería acotar allí que Mercurio es un dios, entonces ese poder lo tienen los de arriba, y Ulises es lo que hace que entiendas que ese poder de los de arriba también los tenemos los de aquí. Él es el que demuestra a las personas: podemos ser como el dios en ese particular. Sí. Ahora, en el caso de Odiseo, muy importante, tú no puedes decirle que no a una diosa, y él es muy salamero. Hay versiones en donde él incluso desprecia a las diosas. Eso no iba a ocurrir porque te convertían en cochino. Entonces, bueno, estabas con Calipso y con las ninfas, bueno, era una diosa. Estabas con Circe, además de bruja, también tenía tradición, tradición y vamos a decir así, ADN espiritual, ¿no? Sí, más que era hija también de un dios. Sí, y recuerden que también hay otras historias como la de Telémaco y el hermano bastardo, que tiene justamente Odiseo con Circe, que también da pie pues a una serie de... No, era creo con Calipso. Con Calipso. Y tiene una serie pues de elementos de tradiciones que ya pues te genera pues el conflicto pues de dos hermanos que son hijos de un mismo padre, pero que luchan por el terreno, los terrenos legales, o todo lo que tenga que ver con el mundo de los reinos, ¿no? Entonces, bueno, vemos que hay muchos textos y subtextos que se van transformando en el uso corriente, en esa caja de herramientas de los narradores. De hecho, ahora que estamos juntando todas estas piezas que estamos analizando de la obra, y como al principio se había mencionado que la Odisea tenía como que diferentes interpretaciones o definiciones según quién lo contara, y es interesante cómo en la actualidad, en los otros medios que existen, vemos siempre diferentes interpretaciones de las adaptaciones de la Odisea.
Ok, y creo que aquí podemos entrar un poco en un contexto más contemporáneo con lo que ha sido las adaptaciones, principalmente con la de Nolan. Hablar de la película de Nolan, la reciente de la Odisea, es como entrarle obviamente con los spoilers, pero oye, prácticamente lo que hemos narrado es lo que te estamos resumiendo que lo vas a ver en la película. Claro, con ciertas licencias y con algunas cosas que nos estamos saltando para no spoilear mucho. Pero la cuestión es que lo interesante que me llamó la atención cuando vi la adaptación de la Odisea, de la de Nolan, es que claro, utiliza el mismo concepto. Se salta algunas cosas que son elementales de la narrativa original, pero creo que me quedaré más con el mensaje que plasma Nolan dentro de la obra. Y el mensaje como tal, y que le puedo decir sin necesidad de espolear, es que es esto. Me pareció muy interesante cómo plasma el viaje de Odiseo lleno de traumas a raíz de sus acciones. Porque claro, vivir una guerra, las circunstancias que tuvo que calarse, más también su terquedad, hasta llegar prácticamente a su tierra, o sea, prácticamente el tipo vive con estrés postraumático por todo lo que tuvo que hacer y que tuvo que vivir. Lo interesante aquí, a mi modo de ver, es la interpretación del concepto del héroe roto, pero que aún así tiene que seguir vivo para las decisiones que tiene que tomar y las promesas que tuvo que cumplir, a pesar que muy en el fondo sabe que las rompió todas. No es honorable, se manchó las manos, pero aún así tratar de vivir con ello y ser buena y ser mejor persona, una mejor versión de ti, creo que es uno de los mensajes más interesantes que esta adaptación de Nolan ha desarrollado, y que me gustó mucho porque me hizo mucho pensar, y más aún en una época contemporánea que a veces tanto el hombre como la mujer, toda la gente en general, tiene que tomar acciones, tiene que pasar por situaciones, y que bueno, en el contexto que estamos viviendo, específicamente en nuestro país, que tuvimos que vivirlo, es aún más, no sabría buscar una palabra adecuada. Relevante, vigente. Sí, puede ser relevante. Se ajusta la realidad. Sí, también ajustable. Y ahí es cuando a veces nos refugiamos en esas ficciones, porque ahí también nos encontramos a nosotros mismos según las circunstancias que atravesamos. Y es por eso que nos identificamos mucho, no solo con los personajes, sino con el mensaje o la interpretación que nos deja, por decir, los autores. Entonces, si alguien quiere dar un detalle más sobre cómo también las ficciones de hoy en día también a veces nos ayuda a reflejarnos así, o a identificarnos, sea el contexto que tengamos que vivir, en este caso lo que pasó aquí en Venezuela, por poner un ejemplo, lo pueden explayar si les gusta. Tú sabes que yo te pasé el artículo. Sí. El 16 de julio, hace unos días, Urbe publicó un artículo de la Odisea. Es la crítica de cine. Se lo escribe Aglaia Berluti. Y de verdad que me gustó muchísimo la reflexión, porque ya yo venía dándole vueltas a esa idea antes de ver el artículo, lo conversé con Charles. Me gustó muchísimo una frase que ella menciona acá, la voy a decir textual como la está colocando, porque ella dice que la guerra termina cuando se firma la paz, pero que el conflicto interno de los que libran la batalla se puede prolongar toda una vida y puede contaminar a generaciones enteras que ni siquiera estuvieron en ese campo de batalla. Yo soy hija de inmigrantes, refugiados de la Segunda Guerra Mundial, y yo no entendía por qué mi papá pagaba las luces. Yo no entendía por qué mi papá compraba pacas de arroz, de azúcar. Y ese conflicto yo no lo viví, pero lo reviví sin el contexto. Y muchos años después me tocó comprar vacas. Y muchos años después me tocó comer lentejas muchos días. Entonces, hay guerras que no necesariamente tienen bombas ni destrucciones. Y hay guerras que no las genera un enemigo físico, un contrario,
sino un desastre natural. Y este crecimiento de que los seres humanos estamos hechos para atravesar el miedo y la belleza y triunfar a pesar de eso, pienso que es como se ajusta la Odisea justo en este momento. Cómo ser recursivos ante esta situación. Lo que comentaba, la crisis apenas está comenzando en este momento. Lo duro fue antes, pero en este momento hay cientos de personas que de manera inmediata, en 2 meses, en 3 meses, en 6 meses, no tienen un hogar a donde ir, un trabajo, no tienen un lugar a donde llegar. Y siento que todos al final terminamos siendo Ulises, por nuestras decisiones voluntarias o involuntarias, por haber aceptado un apartamento porque no tenías otra opción, porque creíste en algo que no tenías otra opción, porque compraste un apartamento en un edificio que no sabes quién lo construyó y fue después del terremoto del 67 y fue antes del 99 y tampoco sabes cuáles eran sus condiciones, porque no sabías que había una falla debajo de eso, porque en el colegio nadie te enseñó a cómo refugiarte debajo de una mesa siendo un país sísmico. A pesar de eso, todos tenemos que ser Ulises en este momento y ser recursivos de manera individual y de manera colectiva, porque todos tienen que encontrar el camino de vuelta al hogar. O sea, se nos abrió una grieta a todos. Los que aún conservamos nuestras casas con grieticas o con grietotas, tenemos gracias a Dios un hogar y podemos continuar, pero hay a quienes nos hace escayolita en el corazón y queremos ayudar a todas esas personas. Yo los invito a que no dejen de donar y no dejen de ayudar y sigan buscando causas y cerciórense que de verdad sean las personas adecuadas, pero sigan apoyando un poquito, no mucho, un poquito, pero porque no sabes a quién le va a saciar el hambre o la salud un día. Pero esta sociedad como sociedad tenemos que terminar de hacer ese viaje interno en lo social, en lo político, en lo psicológico, hasta en lo religioso, y entender que nadie te castiga porque tengas una creencia, porque otras personas que tenían esa misma creencia también murieron en ese evento natural. Como dicen por ahí, hay que estudiar para saber y para no comerse cuentos de otra gente. Y es obligatorio no quedarnos en el mar. O sea, es obligatorio que vayamos a Ítaca, que vayamos a nuestro hogar. Bueno, yo creo que es una reflexión bellísima la que acaban de hacer, ¿no? Y creo que hay muchas cosas que podemos extrapolar a nuestra situación actual, para seguir en consonancia con eso mismo que acabas de mencionar. Aprovecho de mencionar que creo que en este libro hay un elemento que es el de que siempre va a haber una consecuencia en nuestras acciones, ¿no? Y de que a veces uno cree que entre las múltiples opciones que se nos presentan debe haber una en donde no paguemos ninguna consecuencia y donde nunca nos pase nada malo, ¿no? Y eso lo vemos tanto precisamente, creo que lo vemos principalmente cuando le dicen a Odiseo, puedes elegir irte por el vórtice o puedes elegir el monstruo de 6 cabezas, pero alguien va a morir. Y él dice, no, pero debe haber otra circunstancia, no, tienes que elegir una de las dos. Y creo que muchas veces en nuestra vida nosotros tenemos que darnos cuenta de que no importa el camino que escojamos, vamos a terminar enfrentando alguna consecuencia y es parte de eso, ¿no? Y creo que también otra cosa importante de la historia y lo que venimos mencionando es que Odiseo tarda muchos años en llegar a su casa y pasa por este personaje llamado Circe, que Circe originalmente en griego es Hiklos, que significa ciclos, y es un mensaje de que muchas veces tenemos que pasar muchos ciclos antes de llegar a la meta que queremos. Muchas veces nosotros no podemos simplemente conseguir lo que necesitamos, o lo que queremos, o lo que anhelamos yendo directamente, sino que tenemos que pasar por distintos procesos que nos duelen, que nos afectan, pero que son necesarios.
Y yo creo que en este tipo de circunstancias y en cualquier momento de la vida, la verdad, uno tiene que darse cuenta de que tenemos unos ciclos que cumplir y que vencer, y que todos tenemos nuestra propia Ítaca, ¿no? Como tú decías, a la que llegar, que puede ser cualquier cosa, ¿no? Puede ser cualquier destino, y creo que es importante ver que esta historia es precisamente una historia del silencio. La Odisea es una historia de constancia, de perseverancia. Lo decía, hay personas cometiendo distintos pecados en distintas maneras, pero al final del día todo trata de que estamos dispuestos a tolerar cada uno para llegar a donde queremos estar, ¿no? Entonces creo que es importante no perder eso de vista, de que sí, a veces la situación parece muy difícil, pero hay muchas maneras de poder seguir avanzando, y no debemos olvidar que eso, ¿no? Que hay una meta a la cual llegar, y así como dice, nosotros también podemos llegar a eso. Sí, bueno, definitivamente la historia de Odiseo nos obliga a replantearnos muchas veces dónde estamos y hacia dónde vamos, ¿no? Hay una famosa frase de la Odisea que dice: no sabemos dónde está el puerto, pero hay que seguir navegando. Creo que eso es importante, o sea, seguir adelante a pesar de que no veamos el horizonte. El tema de tomar decisiones con responsabilidad, bueno, a veces Odiseo, por lo menos en la primera etapa de su viaje, era mucho más presto a salir del paso, es decir, tratar de cumplir el objetivo sin ver qué era lo que estaba, a quién o a qué estaba dañando. Progresivamente, justamente con esa visita a Circe, muchos autores, Robert Graves, Carl Jung, el mismo Joseph Campbell, que comentaba Irina, que justamente trabaja el tema del ciclo y el mito del héroe y el camino del héroe, revisa pues que ese momento en donde está Odiseo en la isla de Circe es una transformación, deja de ser tan mental, tan lado izquierdo del cerebro para ser más lado derecho del cerebro, y viaja a los infiernos. Y ese viaje a los infiernos es terapia. También hay que pensar que para andar en el mundo necesitamos terapia, necesitamos psicología, necesitamos una ayuda, porque bueno, el aparato anímico se enferma, ¿no? Y bueno, no es casual que cuando él viaja a los infiernos, ¿a quién se consigue primero? A la mamá. Todos tenemos nuestros daddy issues, nuestros mom issues, etcétera, etcétera. Y va donde justamente a reunirse con Tiresia, que le dice justamente lo que ella sabe, es decir, la distinción entre la Ilíada y la Odisea es que en la Ilíada es tragedia y ya tú sabes que vas para la muerte e intuyes que vas a morir. Y en el caso de la Odisea, Odiseo sabe que hay un montón de riesgos, pero él intuye que va a vivir, que va a lograrlo. Es decir, no está marcado por un signo, a pesar de que haya cometido errores en la tierra. Él nunca se ha comparado con los dioses, nunca le ha hecho fo a los dioses. Por supuesto, puso la torta marcando a un hijo de los dioses, que fue Polifemo, pero él jamás fue irrespetuoso con los dioses, y eso es lo que le permite llegar a buen puerto, ¿no? Entonces, bueno, cada una de sus etapas son las etapas que hemos podido pasar muchas personas. La etapa de la rumba, la etapa de la violencia, la etapa de la violencia verbal, los lotófagos, que es absolutamente un espacio que conecta con los alcohólicos, con los drogadictos, etcétera, etcétera. Es decir, el viaje de Ulises es justamente las posibilidades de caída y de redención que tenemos como seres humanos. Creo que fundamentalmente nos ayuda pues desde el punto de vista psicológico, y nos sigue ayudando a contar historias. Y bueno, mientras estemos sobre la Tierra, creo que vamos a utilizar el mismo esquema de principio y medio y fin que desarrolló Homero, y que todavía nos sigue diciendo cosas, porque al fin y al cabo, si no fuese porque la historia de la Odisea no estuviese vigente, pues no estaríamos aquí, y Nolan pues no hubiese hecho su versión, ni existiera la versión de los años 20 del siglo pasado, o la versión de los 50, o la versión de Konchalovsky para televisión. Es decir, definitivamente cada autor, cada artista va a hacer su revisión de esa historia. Existe tantas odiseas como lectores, creo que es un lugar común, pero efectivamente así es. Bueno, ya enumerando todo lo que hemos abarcado con el tema de la Odisea, en muchos aspectos, tanto en su historia, como los personajes, y la manera como nos identificamos, extrapolándolo a nuestras circunstancias. Creo que me gustaría, en este caso, cerrar con una pequeña reflexión personal que esperé para poder compartir, y tiene algo muy en común. Me explico. Yo siempre me he preguntado por qué a veces las historias tienen ese no sé qué que nos hacen admirarlas, apreciarlas.
crear cultura y comunidad alrededor de todas ellas. Porque si te fijas bien, todas nuestras naciones, o las naciones que hay en el mundo, su idiosincrasia siempre nació de un mito fundacional. Aquí en Venezuela puede ser las grandes luchas del Libertador, como nuestro padre de la patria. En Estados Unidos, las 13 colonias. En Israel, las 12 tribus. Y un sinfín más que podemos también extrapolarlo como los orígenes de cierta nación. Y estoy hablando de un sentido cultural. Pero internamente, independientemente de la nacionalidad, existen otras historias que son igual de consumidas, pero que aún así hay un público que las consume y crea a su alrededor toda una cultura interna. Por esa gran pasión y fanatismo, según cómo se le mire, hacia esas obras. Fíjate, yo me acuerdo bien que cuando yo era adolescente, yo frecuenté mucho las convenciones, ya sabes, de anime, de cómics, de fantasía y de cine, de todo eso. Ajá, y yo me acuerdo muy bien que había muchos jóvenes que eran fan de algo, de una caricatura, de una saga de libros, de un videojuego ya hecho franquicia, de películas específicas y de sinfín de adaptaciones que ayudaban a complementar. Y me fijé de una cosa bastante interesante, es que todos se apasionaban de esas obras porque de una manera u otra se identificaban, se fascinaban, querían saber más de ese mundo, por decirlo así. Y ahí me di cuenta enormemente lo que ha acaparado con eso. Me he topado con gente que han dicho, mira, esta historia me salvó la vida en un momento muy triste. Al principio no lo comprendía, más aún viniendo de una persona de familia religiosa, pero ya con el paso del tiempo lo pude entender por ese impacto. Y me llamó mucho el gran impacto que puede generar las historias entre nosotros mismos y lo que podemos construir alrededor de ellas. Y en una época en que vivimos, en que hay tanto abanico para escoger en plataformas digitales, pero que lamentablemente no nos pertenece, lo pueden quitar en cualquier momento, como la reciente noticia de que Sony dijo que para el 2028 ya no habrá formato físico para sus máquinas PlayStation, como también cuando en Netflix quiere buscar tu película favorita, pero no está porque fue retirado por temas de licencia. O reciente que me impactó mucho más, que me hizo pensar también con el tema de la preservación. El caso del youtuber español El Feo, que así se llama, de un canal llamado la Filmoteca Maldita, en donde habla de manera sociológica cómo es el cine y cómo se le aplica en el tema sociológico, y ver cómo el imaginario que vemos en el cine a veces se puede extrapolar a culturas que vemos en nosotros mismos o a situaciones también tipo sociopolíticas, por decirlo así, desde Un Mundo Feliz o 1984 de Orwell, y verlo en la política de la actualidad y cosas por el estilo. Ver que hay una cultura más adentro, o que los artistas se inspiran de nuestra cultura para crear las obras que nos vamos a identificar. Y resulta que él publicó una página web sin ánimos de lucro que recopila un montón de películas que son los media, o sea, no tienen distribución ni acceso, y que muchas escuelas de cine pudieron acceder para poder enseñar cine en dichas escuelas, pero que lamentablemente las autoridades españolas tuvieron que quitarlo a la fuerza, tratando al Feo como un delincuente por solamente publicar cultura de manera gratuita. Y ahora todo eso se tuvo que removerse y ahora le pertenece a empresarios que ahora te lo están revendiendo, pero en forma de pago en plataformas tipo Netflix. Lo que quiero decir con todo este abanico que estoy diciendo es que, más aún, en todo el rollo que estamos viviendo a nivel humano, tenemos que apreciar más nuestra cultura y las obras que conforman, preservarlas, porque a medida que pasen los años, pueden ser removidas por grandes corporaciones que al final ni les interesa esa cultura. Y nosotros, que somos apasionados, y lo he visto en carne propia, gracias a las convenciones y comunidades que tienen la oportunidad de interactuar y que incluso lo estudian, aunque tal vez no sean en universidades, pero en YouTube plasman esos ensayos, que son muy interesantes de ver, sobre estas culturas que estamos viviendo en la actualidad.
si somos nosotros los que luchamos por preservar algo que no nos pertenece, ¿qué quedará para las grandes empresas que ni le prestan atención? Nada más nos los venden como ya comida prefabricada. Entonces, ahí es cuando me di cuenta de lo interesante y el poder de las grandes historias y de la cultura que se arma alrededor de eso. Por eso el Geek Ilustrado tiene ese propósito, hablar de ese contexto que hay detrás de lo que llamamos cultura pop. Toda esa cultura de contenido que nos venden las empresas, pero que aún así nosotros lo agarramos como identidad, como mito fundacional, como parte de nuestro día a día y de nuestra identidad. Lo cual creo que con eso cierra mi reflexión, porque si la Odisea la estoy llamando como cuna del storytelling, es porque gracias a esas obras clásicas sirvieron de base a lo que tenemos hoy en día y que nosotros, con el poder de nuestra cartera, luchamos para que sean preservadas y no permitir que casos como le pasó al Feo o lo que está haciendo Sony con PlayStation o Netflix con su contenido no se repita, porque ya después nos vamos a quejar más adelante de por qué la librería de Alejandría no tiene tales ejemplares que son obras de la humanidad. Se quitaron porque fueron censuradas. ¿Alguien más quiere dar un punto de vista o cerrar con una también reflexión más épica que la mía? Yo quiero decir algo breve, y es que las primeras historias se contaban en torno a una hoguera y eran para dar una enseñanza sobre la vida, ¿no? Y hoy en día nosotros nos reunimos en distintos tipos de espacios a hablar de las historias y a contar las historias, y creo que al final del día las historias no solo nos enseñan, sino que nos unifican. Las historias nos ayudan a sentir que otras personas han pasado por lo que nosotros hemos pasado y que podemos compartir nuestras alegrías y nuestras tristezas y al mismo tiempo aprender de eso, ¿no? Y hace poco mencionaba a Joseph Campbell, que escribió El héroe de las mil caras, y creo que mi reflexión iría por una frase de él, que es que cuando creíamos que estábamos solos, nos daremos cuenta que estábamos con todos los demás. Entonces, para mí estos son las... Por cierto, cuando tú mencionaste con las comunidades y de esa reunión, me recordó, para decirlo de manera muy breve, es que actualmente existe una banda sonora llamada Epic the Musical, que es prácticamente un musical de la Odisea. Pero lo interesante no es su adaptación como musical, sino el origen de cómo se armó, porque fue un puertorriqueño que originalmente planteó esta idea como tesis para su Universidad de Artes. Y la cuestión es que eso después evolucionó poco a poco, porque en verdad quería convertirlo como musical. No tenía los recursos, pero aún así tuvo colaboración a través de TikTok de gente que le ayudaba con la parte musical. Él componía las letras y el sonido, pero después empezó a tener colaboradores para ya armar la canción, a tal punto que, bueno, él se animó a crear su propio sello discográfico independiente y publicar el musical, bueno, en forma de disco. Y entonces, oye, es que es tan interesante analizarlo de esa manera, porque si en la antigua Grecia todos nos reuníamos para que alguien contara una historia o colaborar en cómo contar una historia, es interesante cómo en la actualidad, gracias a las redes sociales y a los nuevos medios, se construyen historias que ahora forman parte de nuestro imaginario. Así, o como pasa con el tema de los creepypasta. Tienen sus orígenes porque lo creó alguien, pero después fue la comunidad que le empezaría a darle más lore y significado a todo y lo terminarían construyendo en algo mucho más grande que, como dicen, las propias historias ya trascienden a sus autores. Y ahora con el tema de la inteligencia artificial, ya cuando ahorita las series no están teniendo su mejor momento a la hora de cerrar como historia, entonces la gente anda así que no me gusta tu final, voy a crear el final que yo quiero de tu historia que me encanta. O sea, a ese punto también vamos a llegar. Pero antes es increíble cómo ahora el ciclo se vuelve a repetir, pero ahora con otras herramientas, para que nazcan estas historias que al final terminan trascendiendo más que su propio autor. Yo quería agregar rápidamente dos ideas. Una, hay grandes corporaciones que están comprando bibliotecas completas de libros que ya liberaron sus derechos de autor, y hay libros raros. A lo mejor 100 años de soledad no, a lo mejor el Quijote de la Mancha no, a lo mejor, bueno, 100 años de soledad todavía no ha llegado a ese punto, pero el Quijote de la Mancha o la Divina Comedia, pero hay muchos otros libros raros, se les llama raros porque no son tan comunes,
que no vamos a tener acceso porque todas estas corporaciones están adquiriendo los libros, los están pasando a inteligencia artificial, los están pasando a la web y los están destruyendo. Entonces no vamos a tener libros físicos de informaciones muy antiguas y van a pasar a suplir de alguna manera las bibliotecas públicas o los museos. Y no vas a poder tener acceso a eso si no lo pagas, lo que estás indicando. Aquí es a donde yo retomo la idea de origen. Yo llegué a la Odisea, como mucha gente, y a otras obras literarias y de cultura, a través de las comiquitas, porque a los niños hay que llegarles a través del lenguaje que ellos hablan, que tienen. Y si el lenguaje que ocurre en este momento son las series, y si el lenguaje que ocurre en este momento es YouTube, es Twitch, TikTok, y donde Twitch es donde juegan, ¿no? Bueno, videojuegos, PlayStation, y videojuegos y Play, llégales a través de esos medios con la historia. Y no sigamos insistiendo en contarle la historia a la gente como la aprendiste tú en 1920, porque ya no estamos en esa época. Es más, lo que tú le cuentes ahorita no es lo que le va a servir a ese chamo cuando tenga 20 años, no es el mundo que va a vivir. Lo que tú le estás enseñando hoy ya está viejo para él, porque no es el mundo al que él se va a enfrentar. Sin embargo, las historias fundacionales tienen que llegar a ellos. Entonces, sigamos contando las mismas historias a través de los nuevos medios, para que una vez que estén asentados, sean ellos quienes quieran ir a buscar el origen. Por ejemplo, los hijos de mi esposo buscan Destripando la Historia, es un canal maravilloso en YouTube. Los hijos de mi esposo están fascinados con la música de los 80. Entonces hay un desprecio por todo lo que es cultura, por todo el que sabe, por el que es inteligente. Esa es la cama que los estiraba hasta que no encajaban. Y de Procrusto, gracias. Y entonces si no encajaban, o le cortaba la cabeza o le cortaba los pies. Entonces es como el ajuste a lo normal, a la mediocridad. Y si sobresales a eso, entonces eres el raro, eres el geek, eres el extraño, eres el bobo, vas a ser el jefe de toda esa gente el día de mañana, ¿no? Pero en ese momento pasas mucha rocha cuando estás estudiando. Y si quieres ir un paso más allá y te gusta algo, tienes que ocultarlo mucho porque necesitas ser parte de todos. El punto es, y si hacemos parte de todos, de manera colectiva, todas estas historias de maneras amenas. Y no hay esa competencia, porque existe una competencia para ver quién es más idiota que el otro. Y más bien existe la competencia para ver quién comparte más información de lo que tiene, y un día a lo mejor te cae la brocha entre los elegidos y vas y buscas en la historia y te nutres de eso y te conviertes en publicista, escritor, político, comunicador social, estratega de negocio, utilizando esos grandes mitos, aplicándolos a la vida diaria. Por cierto, citando a una divulgadora española que es contemporánea a mi edad, llamada Marta García Villar, que ha publicado libros analizando el cine de Estudio Ghibli en España, que de hecho aquí en Venezuela están los libros, pero bueno, yo he tenido contacto con ella, somos buenos amigos y hemos compartido también esa pasión de divulgar conocimiento. Ella en sus explicaciones en foros y bibliotecas y todo eso, cuando se pone a divulgar sobre también cultura pop, ella dice, ella está a favor que las artes no sean jerarquías, así como teniendo a la literatura en el puesto más alto. Seguramente lo que voy a decir sonará a sacrilegio, no me importa, quémeme si quieren, pero lo que quiero decir que es esto: si hoy en la época contemporánea, en nuestra época actual, hay muchos creativos que crean grandes historias o que adaptan grandes historias en diferentes medios que tenemos de manera accesible, ya sea en cine, música, videojuego, cómic, animación y por supuesto en formato papel de libro, entonces no deberíamos jerarquizar todo eso y decir que el libro es la máxima autoridad. No es necesario, ya no es necesario, porque nosotros somos los que creamos las historias, nosotros somos los que creamos las artes, nosotros creamos las grandes obras en el medio que nos sentimos cómodos de ver, de hacer, quiero decir.
O sea, en el mundo existen grandes directores, grandes escritores, grandes dibujantes, grandes guionistas, que han creado sus mejores obras para esos medios que después serán adaptadas en otros. ¿Ok? Entonces, siguiendo ese ejemplo que me enseñó, o que ha enseñado Marta, que le mando un gran abrazo a ella, por ser una persona grande de admirar y respetar. Oye, sí, porque, mira, a mí me han marcado historias tanto de Ghibli, como de la Grecia antigua, como de cómics independientes, hasta incluso de videojuegos, de directores que se les cataloga como videojuegos de autor, por decirlo así. O sea, ha habido obras de diferentes medios que me han marcado, y por eso entiendo y estoy a favor en esa idea que tiene Marta de no hacer jerarquías en las artes. Bueno, nada, quiero cerrar por uno, si tengo que decir esto, voy a leerles una pequeña línea de Homero que dice así: también tú, amigo, pues te veo vigoroso y bello. Sé valiente para que alguno de tus descendientes hable bien de ti. Pensemos nada más en La Guaira. Hay muchos valientes de los cuales vamos a hablar seguramente en los próximos siglos. Y bueno, nacieron de ahí, de la tragedia. No se entregaron al destino, doblaron el destino. Así es. Ya más adelante vamos a hablar historias de estos grandes héroes de una manera u otra. Bueno, damas y caballeros de la audiencia, muchas gracias por acompañarnos, mejor dicho, en esta travesía, en esta tertulia, para entender los orígenes de por qué contamos historias y también la importancia de preservarlas. Y más aún que, ya para cerrar, en septiembre de este año, George Lucas, el creador de Star Wars, va a inaugurar un museo llamado el Museo Lucas de Arte Narrativo, donde va a estar recopilado todos los medios que se han usado para contar historias, desde utilería que se hizo en películas, detalles para cómo se verían las películas, también carteles de publicidad de ilustración de su época, libros de los años 20 que se publicaban en un kiosco que te valía una locha miserable y que fueron prácticamente cuna de las grandes narrativas literarias de hoy en día. O sea, sin Lovecraft no tendríamos el terror de hoy en día. Entonces, me explico. Entonces, gracias en verdad por acompañarnos en esta velada, y que nunca dejemos de contar historias, porque no sabemos a quién le estamos salvando la vida o cambiándole la mentalidad a futuro. Gracias a ustedes, mis invitados, por acompañarme y dar su granito de arena, y a todos que me han acompañado para esta velada. Gracias a la librería Alejandría por este momento, y bueno, muy buenas tardes, y les estaré avisando cuando haya otra velada más. Gracias, que se repita.